Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Cómo suena? Este J. Martínez es un auténtico maestro. Me pone ahora mismo Equinox número 3. Música de Jean-Michel Jarre. Música como para sumergirnos en el sedimento puro del misterio, de la mente humana. Cuántas cosas, cuántas historias. Tenemos casi todo el equipo preparado, porque algunos andan perdidos por las cordilleras bolivianas. Vamos a intentar conectar con ellos. Es el caso de Pablo Villarrubia. Pero bueno, puedes presentar tú a los aquí presentes. Estamos una porción de ese equipo de soñadores que 10 años después siguen contando cosas a través del micrófono amarillo de la cadena SER. Pues sí, ante todo, feliz 2011 que acabamos de inaugurar después de todas estas noches. Viene bien ya un poco de relajo aquí en la radio, de estar en compañía de amigos Iker y recordar este 2010 en el que han pasado tantísimas cosas, ¿verdad? Y qué mejor que recordarlo con la gente de nuestra familia, con los tripulantes de la nave del misterio, Santi como siempre, que está aquí presente. Buenas noches, Carmen, Iker y a todo el mundo, feliz año. Paco, que lo tenemos también, nuestro hombre de los crímenes, de los asesinatos, que mira que este año 2010 hemos tenido, por desgracia, ¿verdad, Paco? Por desgracia sigue siendo terrible la estadística. ¿Cuántas mujeres han muerto a manos de sus compañeros sentimentales o ex compañeros? ¿Y cuántas historias hemos contado relacionadas con el mundo del crimen? Intentando evitar precisamente eso, que aprendamos un poquito, que la sociedad aprenda un poquito y cada vez tengamos que hablar menos de estos temas. Vamos a ser positivos, este 2011 tiene que haber menos de esos crímenes. Y Luisillo Álvarez, que lo tengo aquí a mi vera. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Luis? Qué bien se está en casa siempre. El regreso del reportero. Luis, yo creo que ejemplifica como nadie la inmersión también en el mundo curioso que es un reportaje. Sumergirse en lo que son los códigos que uno se encuentra cuando está investigando algo. Y eso lo queremos transmitir siempre. Por ejemplo, este final de año nos hemos llevado alguna sorpresa. Me lo preguntaban en una entrevista que hacía en cadenaser.com. En la segunda hora hablaremos de todo lo que ha pasado en el mundo cibernético, en el mundo de la red, que ya es imparable, que es un torrente clarísimo, que todo tiende hacia eso, o eso, el elemento digital como epicentro del corazón del mundo. Y luego debatiremos de lo bueno y lo malo. Pero fíjate, es curioso, Paco, porque me preguntaban por Olot. A veces coincidencias tan extrañas ocurren, simple casualidad, desde luego, pero hace 3 o 4 semanas, hablando del celador de Olot, ese último criminal en serie español que ya damos a la posteridad, por desgracia, ese caso de Ángel de la Muerte, resulta que yo empezaba el programa, Paco, diciendo, bueno, hay lugares que tienen una larga tradición en lo criminal, en lo extraño, en sucesos luctuosos, y decía, como Olot, por desgracia. Y de pronto nos enteramos, terminamos casi el año con un cuádruple asesinato de otro individuo en Olot, en el mismo sitio. A veces las macabras partidas de dados del destino, es increíble. Sí, parece que hay localidades señaladas especialmente por este tipo de asuntos, pero fíjate que nosotros en Cuarto Milenio hemos recuperado asuntos como el de Liermo, muy olvidado, y que tiene algo que ver con esto, como Puerto Urraco, del que también hemos hablado precisamente en este año 2010. Bueno, ese fue el momento, imagino, de este año, no lo sé, os voy a preguntar ahora a todos, pero que tú sentiste más la tensión del misterio. Sí, yo creo que... El regreso a Puerto Urraco, el pueblo más marcado de la historia de nuestro país. Me decían en Puerto Urraco, y creo que tienen razón, que a pesar del tiempo transcurrido, nunca se ha contado bien la historia que subyace a esos terroríficos crímenes de Puerto Urraco, y yo creo que tienen razón. Realmente nunca hemos llegado a saber qué lleva a 2 personas, a 2 hermanos, a cometer un crimen indiscriminado y tan tremendo. Y en este caso de Olot estamos viendo lo mismo. Cualquier razón fomenta el odio y es capaz de desatar una tragedia. Es un primer debate, si os parece curioso, y ahora conectamos con nuestro compañero Javier Sierra en Málaga. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas madrugadas. Feliz año, compañero. Igualmente a todos. De verdad que es un orgullo la incorporación, digámoslo así, estelar de este año en Milenio 3, y vaya suerte talismánica que nos ha traído el compañero Javier. Pues abrimos el debate y en unos minutos estaremos con Nacho Ares, otra incorporación a la nave televisiva, pero que en el fondo es la misma nave, la nave de los soñadores que cuentan cosas que casi nadie cuenta. Y os extiendo una primera pregunta. Vamos a hablar de temas positivos, ¿no? Pero es verdad que han empezado a ocurrir una serie de fenómenos que algunos integran en este terrible tiempo que estamos viviendo, es cierto, económico, social, de la crisis. Crímenes
por la crisis, acontecimientos extraños por la crisis. Lo hablaban con este último suceso de Olot. Alguien que no se sabrá nunca, yo creo, que se enfrenta, que no tiene dinero, que dice que pidió un crédito o algo así. Sí, lo que pasa es que no estaba del todo claro, Iker, porque ya se había visto a este individuo pasearse vestido de militar, con pistolas. No sé si tenía todas sus capacidades mentales bien, y por eso, bueno, no se le puede atribuir tampoco a ser un crimen propiciado por la crisis, aunque lo que desencadena eso efectivamente es que le echan del trabajo y el banco no le da lo que él pide. Pero ahí Carmen tiene toda la razón. O sea, ahí está dando una clave, y no nos olvidemos siempre de analizar las cosas, porque es un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. La razón es lo de menos. Hay una serie de personas que reaccionan ante ciertos problemas personales que pueden existir o no, echándose odio contra los demás. Lo hemos visto en Virginia Tech, donde un muchacho culpa a toda la sociedad de su fracaso personal, de que no se puede adaptar, que no puede estudiar, que no saca las notas, y eso le sirve para cometer una de las grandes masacres de la historia de la... Pero quiere decir eso, compañeros, que el ser humano, por desgracia, en este tiempo de tribulación que estamos viviendo, con esa fecha del 2012, que no sé si os ocurre a vosotros, a mí me parecía tan lejana y de repente ya está ahí al lado, acumula demasiado odio el ser humano en general, y por eso ocurren estas cosas, parece que en un índice superior a otras épocas. Yo honradamente creo que no. Creo que pasa siempre, y que posiblemente vaya parejo a otro tipo de baremos, como puede ser el desarrollo material de la sociedad, la pérdida de valores, etcétera, etcétera. Hace un mes casi, hace unas semanas, en estos mismos micrófonos, Francisco Pérez Avellán dio una de las claves que me parece absoluta de todos estos temas, que es que aquí, por alguna razón, siempre había habido la creencia completamente infundada de que fenómenos como los asesinos en serie, los asesinos masivos, eran cosa de los americanos, que aquí, bueno, un señor que entra con una metralleta en un burger y se lleva por delante a todos los presentes, o un individuo que va sistemáticamente durante meses o años matando gente simplemente por el capricho o por el placer de hacerlo, es cosa, pues eso, de estos americanos que están un poco locos. Y eso en realidad ha sucedido siempre en este país. Hace un momento se mencionaba Puerto Urraco. En el momento de Puerto Urraco no había una crisis económica, y es posiblemente el caso de asesinato masivo más importante que ha habido en este país. Con lo cual yo creo que, aunque puede que la superficie sirva para rascarla un poco, lo de la crisis, la negritud del alma humana sigue estando ahí, y eso es en épocas buenas y en épocas malas. Fijaos que, Iker, si me permites, como apunte, como va a ser una noche de efemérides y de echar la vista atrás, y ahora que Santi ha mencionado Puerto Urraco, quizás sea conveniente decir que justo este año, en abril, si no recuerdo mal, Antón Izquierdo, uno de los dos hermanos que se liaron a tiros y que se cobraron 9 víctimas, 2 niñas entre ellos, pues se suicidó en la cárcel en la que había sido confinado. Ha sido un año lleno de cosas, y que ahora vamos a recordar un poco entre todos. Javier, te paso la pelota, amigo. Abre tú el fuego amistoso del misterio. Tu caso, tu historia, tu noticia, pero vamos a hacerlo a nivel muy personal todo, si os parece. El momento de máxima emoción, quizá, para un buscador como eres tú, para todos nosotros, nos haremos la misma pregunta: ¿qué te has sentido cerca del misterio? ¿Qué destacas? Bien sea noticia, bien sea investigación personal. Ronda abierta, compañeros. Pues mira, yo destacaría ese momento en el que me aproximo a un torno, y que vosotros vais a visualizar, Carmen y tú, inmediatamente. Un torno con un número que iba cambiando, iba rotando rápidamente, y que cuando lo cruzamos, nosotros tres, era el 249, 250 y 251. Esos 3 números significaban nuestro turno de entrada para ver la síndone de Turín. 10 de abril. Era el momento en el que se abría a unos cuantos privilegiados, en este caso, porque éramos medios de comunicación, la oportunidad de entrar en el Duomo de Turín, ver la Sábana Santa a pocos metros de distancia, y ese número 251 que dejamos atrás, que era un contador de visitas, superó los 2 millones en apenas unos días, cuando la ostensión terminó en el mes de mayo. Cuando ahora analizamos la visión de la Sábana Santa, compañeros, y Luis Álvarez también estaba allí. Así es. ¿Qué se os queda? ¿Qué pozo, casi en titulares, se os queda de aquella visión tan excepcional? Con el tiempo, yo no sé si gana en misterio o se borra ese misterio.
Pues en mi caso particular se quedaron muchas dudas, ¿no? Dudas de que incluso, fíjate, había algo que comentábamos Carmen y yo en el momento de tener la síndrome muy cerquita, y Carmen, como sabes, ha escrito un libro sobre la síndrome y ha estudiado mucho este asunto. Comentábamos que parecía un póster, ¿te acuerdas, Carmen? Totalmente. Que no parecía la auténtica. Para mí, fíjate, ha sido una de las mayores decepciones de este año. Uh-huh. Entraría dentro del apartado de decepciones. Sí, totalmente. Mira, para mí todo lo contrario, por ejemplo. No es la sábana santa que yo había visto, que estaba expuesta en el año 2000. Es que, como bien decía Javier, parecía un póster. Y eso, lo que yo vi en el año 2000 no parecía un póster, parecía una sábana donde había estado envuelto un crucificado. En esta ocasión, no. Quizá en lo del 2000, la ostensión que tuviste, yo estuve en el 98 también en otra ostensión, la primera desde el 78, aquella en la que la NASA, la gente del equipo de Sturp hizo los primeros análisis de la síndrome. La sábana que vimos en esos años previos era una sábana más sucia, no planchada, y parecía que la habían planchado. Y ojo, Javi, que la pátina de lo sucio, y es así de claro, pero en una catedral, como en cualquier lugar, se emociona, y cuando limpian la catedral de Burgos dices, jolín, qué fea, pero es que era así. Ahí voy, es decir, yo creo que quizá lo que ha pasado es que el lienzo de Turín ha perdido parte de su historia. Las manchas también eran historia, claro. Los pliegues, las arrugas eran historia, y ahora cuando algo deja de ser auténtico es cuando se pierde la esencia de ese objeto. Bueno, pero curioso, vuelve a ser auténtico como estaba en su época, en todo caso. Bueno, sí, pero qué curioso que algo que es un objeto de veneración sagrado, una reliquia, y tú sabes cómo la Iglesia se enfrenta a estas cuestiones de las reliquias, que no deja tocarlas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que ha permitido este centrifugado, almidonado y planchado de la sábana santa, no? Bueno, yo me quedo con lo que dice Carmen, ¿no? También no ha sido para mí es decir, no ha sido, no me dejó una mala sensación, más bien todo lo contrario. Es la primera vez que veía la sábana santa de Turín. Estoy con Iker en lo que dice, que evidentemente parece que un pergamino es más bonito cuando tiene polvo, ácaros y está como roído, ¿no? Es verdad. Le da esa patina del antiguo, ¿no? Pero bueno, casi me quedo más, fijaos, con una imagen muy divertida de aquel viaje, ¿no? Y es cuando intentamos conectar con la radio desde vuestra habitación de hotel y parecía aquello que iba a ser imposible, y yo no sé cómo salió al final. Y me quedaría también con otra cosa. Ese fue uno de los momentos de tensión del año a nivel técnico, sin lugar a dudas. Yo pensé que no salíamos en el aire y mirad que, no sé, vosotros y yo creo que aquí en el estudio, además, Santi estaba que se me subía lo acabo de por decir Carlos encima Largo. de la mesa. Carlos Largo me acaba de activar el intercomunicador y me dice, y el momento de Santi, que estaba ya aquí preparado para echarse la rienda... Que lo hubieras hecho fenomenal, compañero, o sea, que miedo ninguno. Dios sabe lo que hubiese salido. Pero es que la situación aquí era extrema, o sea, no entran, no hay manera... Expliquemos brevísimamente, Santi, que era una conexión, para quien no lo sepa, en el mes de abril, desde un hotel en Turín, todo el equipo desplazado, excepto Santi y Carlos Largo aquí, por si acaso, a nivel de bucle de seguridad, y en el minuto 1, sonando la sintonía, todo se centralizaba en un ordenador situado en la mesa del hotel, todo micrófonos, y no entraba nada. Y nuestro compañero Sendra nos decía con el dedo que no había conexión. A todo esto yo hablaba por teléfono con Madrid, con Carlos, y Carlos me decía que Santi dice que no empieza, que metemos un relato. Y yo decía que no, que empiece Santi, que empiece Santi. Lo que es increíble, que empiecen a ser los secretos ya del programa, ¿eh? ¿Veis cómo es el momentazo 2010? Lo que es increíble es cuando, después de todo el aparataje de micrófonos, aparatos, líneas de redes y no sé qué, entró el sonido por el micrófono del portátil. Y se oía fascinante, y se oía genial. Pero ¿cómo lo pasó, Santi? No, aquí efectivamente hay un tira y afloja. Viene Carlos, oye, tenemos este problema. Digo, pues mira, doy las buenas noches, presento un relatito, digo que tenemos un problema técnico y que en 10 minutos entrarán Iker y Carmen. Como un locutor antiguo de continuidad, claro, ¿no? Señoras y señores. No, que dicen desde Turín que no, que vayas hablando. Y se va a mantener. Y yo digo, claro, de la Sábana Santa, pues no es mi tema precisamente, o sea, posiblemente sepa algo más que la media, pero tampoco tenía más que prepararlo lo de mi intervención como contertulio, digámoslo así, no como conductor del programa. Y es que aquello no se resuelve, o sea, yo estoy sentado en el mismo sitio donde estás tú ahora mismo, estoy delante de ese micrófono, entra música, o
o sea, agarrado con las dos manos al borde de la mesa. Entran 20 segundos de música y entonces escucho la voz salvadora de... No me acuerdo quién estaba de técnico aquella noche, que me dice... Geray Martínez. Dice, no, entran. Digo, vale, ahí os quedáis. Momentos de la radio, momentos que también hay que contar porque son piezas fundamentales, engranajes básicos para un año lleno de emociones. Luis, tu momento, tu historia, tu instante próximo al misterio que quieres compartir con todos los oyentes. Pues para mí el momento más importante de las anteriores Navidades, porque estaba en la frontera entre el 2009 y 2010, fue cuando salió a la luz la gran noticia de que después de 70 años salía a la luz el libro rojo de Carl Gustav Jung. Vaya temazo que entonces, tendremos que ahondar en profundidad, claro, en él, ¿eh? Estábamos en casa, bueno, yo recuerdo haber ido a la librería Paradox como un loco a comprar el último ejemplar, a abrir las páginas en casa como el que desempolva pues lo que era exactamente, un manuscrito iluminado escrito por Carl Gustav Jung desde el año 14 hasta el año 51, casi hasta el... Pero un libro secreto, considerado uno de los grandes libros secretos de la historia y del misterio, realmente. Considerado como la base de todo lo que es la psicología científica, más allá de las teorías freudianas, ¿no? Junto con Otto Rank, Adler y todos aquellos de la escuela de Zurich de principios de siglo, ¿no? Un periodo de la historia muy interesante. Y al abrir esas páginas y observar esas imágenes, esos grabados y también esas letras que están en alemán pero no se entienden, dices, esto irradia algo, ¿no? Esto irradia algo. Después de tanto tiempo, después de haber estado tantos años en una caja fuerte en Zurich, ¿no? Justo sale ahora a la luz y yo me preguntaba, ¿y por qué ahora, no? Ahora ¿Por qué en este instante? Ahora que todo está tan revuelto, ahora que la economía ha reventado en la mayor catástrofe, digamos, de los mercados de la historia, muy por encima de lo que sucedió en el crash del 29, ¿no? ¿Y por qué ahora, no? Quizá como una respuesta, recuerdas que lo presentaron un año después en España, hace unas semanas, sí. Y yo se lo preguntaba allí a ellos, a los junguianos, ¿no? Le decía, ¿pero por qué ahora, no? Quizá como respuesta a lo que está pasando, y ellos decían, por supuesto que sí, porque no hay que olvidar una cosa, decían, cuando... A ver si soy capaz de repetirlo, porque no es nada fácil. Cuando vienen momentos de verdadera crisis, momentos prebélicos, momentos como vivió Jung antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando todo esto se está alarmando, dice que lo inconsciente colectivo se hace activo, se hace visible y sale a la realidad. De ahí lo de Olot. ¿Por qué ese hombre de repente se lía a tiros en Estados Unidos, o en Olot llega uno y descerraja también 4 tiros a 2 empleados de banca y a sus jefes, etcétera, ¿no? Pues porque lo que se está fraguando dentro es tan salvaje que hay gente que es como si lo manifestara fuera, ¿no? Quizá por eso se ve tanto últimamente esto. Dedicaremos un programa, desde luego, a mí me parece uno de los temas, yo lo tengo ahí en la agenda porque me ha llegado el gran libro, que es impresionante, es de un tamaño, no sé, es enorme, lleno de inscripciones y es de las pocas ocasiones, sobre todo porque yo he aprendido de la figura de Jung, uno de los pioneros del misterio, gracias también a las indagaciones de Luis, o me he empezado a interesar por él, y de verdad yo podemos decir, Luis, que ha vivido tantos reportajes, ¿no? ¿Por qué elige una cosa que parece tan mundana como abrir un libro? Porque a veces abrir un libro es más misterioso que cualquier otra experiencia. Yo he hojeado el libro en casa, a la luz como aquí del Flexo, en la soledad de mi despacho, y había algo en esas inscripciones que ahora se han traducido y que os contaremos con detalle, sí, que generaba una sensación de misterio profundísima, una impresión muy honda de estar llegando a los estratos más profundos de la mente. Y al parecer, claro, todo ese mito, ¿verdad? Jung, el gran pensador, uno de los pensadores del siglo XX, no disimuló y habló de sus experiencias paranormales y de códigos increíbles, y están ahí. Tendrá que ver con lo que está ocurriendo, porque la gran pregunta es si lo que está ocurriendo... Tenemos toda la sensación, ¿verdad, Paco, Santi y Javier, de que estamos viviendo en un tiempo, yo he dicho antes, de tribulación, pero un tiempo aceleradísimo, con cosas muy buenas, yo creo, y cosas no tan buenas, pero como si un año o un mes de este 2010 equivaliesen a casi años de otras épocas, ¿no? En todos los aspectos. No, estamos viviendo una época de cambios, afortunadamente para lo que fue el siglo XX, no tan convulsos. De momento afortunadamente no hay conflictos en los que la gente muera por millones, no hay cambios de fronteras que afectan también a otros millones de personas, pero sí que hay cambios en el mapa mental. Los cambios son más sutiles en un aspecto pero mucho más profundos en otro.
a riesgo de ser reiterativo, pero estamos hablando mucho últimamente de ello, el mismo fenómeno de Wikileaks que estamos viviendo ahora... Sí, que ha sido la palabra del año, creo que indiscutiblemente, ¿no? El trama final del año... Ha sido histórico, de hecho. Dentro de 50 años recordaremos esto como un Watergate multiplicado por 10. No solo es histórico en ese sentido, es decir, yo creo que esto va a ser el comienzo de un fenómeno importante. De hecho, ya se está empezando a hablar, y de que se empiece a hablar a que lo veamos plasmado en la realidad, posiblemente sean meses o tal vez semanas. Ya se está hablando de un Wikileaks hispano. Es decir, se está hablando de un Wikileaks en español para los países de habla hispana y con... secretos de España. Efectivamente, y con cosas que no sean del interés global, que pueden ser las revelaciones de Wikileaks, pero sí de un máximo interés local. Si empieza a haber un Wikileaks Francia, un Wikileaks España, un Wikileaks Perú, y en cada país empieza realmente a no haber secretos, las consecuencias son inimaginables. La facilidad que tiene la gente, no solo de comunicarse, sino de establecer relaciones, que posiblemente la elección del fundador de Facebook como hombre del año por la revista Time, muy controvertida porque se lo ha quitado a Julian Assange de un plumazo, también está justificada. Internet hasta ahora había fomentado la facilidad para comunicarse, la facilidad para trasladar ideas. Lo que está haciendo un fenómeno como Facebook es la facilidad para establecer relaciones de todo tipo, relaciones de amistad, relaciones sentimentales. Pero de eso hablamos en la segunda hora, ¿te parece, Santi? Estupendo. Porque entras en el meollo del dossier 2, vamos a decirlo así, que es lo que está pasando en la red. Ahora, yo os pregunto, Paco, Luis, Javier, en este caso, vamos a ver qué nos cuentan, Carmen. Y tú también. ¿Y tú? Yo también, porque hablas. luego no sé qué decir, pero si anhelamos un documento de Wikileaks, por ejemplo, español, ¿qué documento sería ese? O sea, ¿qué nos gustaría que Wikileaks nos contase que está todavía secreto? Paco, fíjate si hay materia, pero claro, puede empezar esa lluvia de documentos. Cuando Santi ha dicho eso de Wikileaks España y otros países, me ha venido a la mente, un poco en plan junguiano, de mi propio inconsciente, subconsciente, unas fichas de dominó cayendo, no sé por qué, unas tras otras, como si de repente hubiese un movimiento de decir, esto va a salir a la luz después de tantos años de secreto. ¿Será verdad eso? ¿Será posible esa revolución que puede ser la gran revolución? Bueno, y nosotros como periodistas, ¿qué nos gustaría tener en las manos? ¿Qué cable de Wikileaks de tema español nos gustaría tener? Bueno, español, pero vamos. Es complicadísimo, porque nos gustaría saber tantas cosas que no sabemos, ¿no? Muchísimas cosas. ¿Qué le preguntaríais a ese oráculo, no? ¿Qué te gustaría Claro, tener? A ver, ¿y qué puede revelar ese Wikileaks realmente? ¿Estamos hablando solo de política? ¿Estamos hablando de otros asuntos sociales? O del misterio, o de acontecimientos, crímenes, o de cosas que estaban por ahí. Por ejemplo, se me ocurre el 11M, sabemos todo lo que sucedió allí. Yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque eso hasta Wikileaks ha empezado ya a filtrar cosas. Claro, fueron muchísimas vidas y lógicamente es algo que nos conmovió a todos. Que todavía no está ni analizado, yo creo, ¿no? Porque es un puñetazo. Que propició la colza, que todavía no está nunca aclarado. El caso Mestre. Yo seguramente el de la colza me inquieta tanto por lo que supuso y el misterio que hay, que es uno de los que buscaría de inmediato, ¿no? Seguro. Claro, es que ahí entramos precisamente también en si Wikileaks es todo lo bueno que parece. Tú imagínate, por poner ejemplos, que hay teorías conspirativas de todo cuño y de todo tipo en casos españoles. Tú imagínate que, por ejemplo, saliera a la luz algo de lo que hemos hablado, pues la verdad del caso Carrero Blanco, que alguien... el hombre de la gabardina gris, o blanca, que ideó toda la historia. Que alguien tuviera acceso a las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas en el Congreso el día del 23F. Imagínate que por una casualidad, que yo no digo que sea así, pero estamos haciendo política ficción, por una casualidad, eso tuviera revelaciones que fueran capitales para romper el equilibrio de una democracia como la española, porque a fin de cuentas nos basamos en instituciones sólidas, en confianza en esas instituciones y en que todo el mundo respeta las reglas del juego, y empezamos a descubrir que hay gente que no, que hay gente que juega detrás y que se ha echado mucha tierra, incluso para bien en algún aspecto, me imagino. Efectivamente, para llegar a un consenso, ¿no? A veces hay... Mira historias de la guerra civil.
mira historia sin aclarar de la guerra civil. Magnicidios como el de Prim, por ejemplo. Claro, podíamos... ¿Y en el misterio? Si nos centramos en el misterio, ¿qué os gustaría que desclasificaran? Yo quería decir el mío. A ver, antes de entrar a ver. ahí. Bueno, evidentemente lo del 11M. Creo que es tan duro, seguramente la realidad detrás de lo que está detrás del 11M, que sería lo que acaba de decir Santi. Probablemente los cimientos del sistema se tambalearían de un Estado como es el Estado español. También me gustaría saber, por ejemplo, por qué la persistencia en el tiempo de ETA. Muchas veces parece, ¿no?, como si hubiera alguien al que de verdad le interesa tener ahí a esa panda de tíos molestos con pistola, ¿no? Y bueno, no sé, si me hablas del misterio, si me hablas de... Bueno, ahondando en esto también decir una cosa, ¿no? De lo de Wikileaks es muy curioso, pero ¿no os dais cuenta? Claro, decías, Santi, ¿cuál es el calado de lo que dicen? En realidad muchas cosas estaban publicadas en prensa, sí ha dicho, ¿no? Claro, pero se han releído, ¿no? Ahora todo el mundo ha puesto el foco, ¿no? No. Había gente en foros que decía, pero si es que esto ya estaba publicado, si es que no tiene una importancia, macho, que le hemos visto, le hemos levantado la falda al sistema yanqui. Claro, pero lo que demuestra detrás de todo esto es cómo está de enferma la sociedad global para que un gobierno pida informes de si Gaddafi se mete Botox, si la presidenta de Argentina está enferma mental, si nos pueden reventar, pues bueno, todavía que nos revienten un acuerdo de armas con China puede ser todavía entendible, pero ese tipo de cosas ya de nivel tan personal dices, ¿quién gobierna? Es como si hubiera una gran sombra, cuando dicen, bueno, ¿quién está detrás de todas las grandes conspiraciones? Parece que hay alguien en la sombra. Sí, volvemos un poco a uno de los temas. A mí me he preguntado muchas veces cuáles van a ser los temas que en este 2011, en el mundillo nuestro, se van a poner de moda. Yo hacía mi apuesta. Yo creo que los asuntos de la conspiración, de los que manejan los hilos, van a ir creciendo de aquí al 2012 seguro. Javier, no sé si estás de acuerdo, porque si hablamos de las corrientes, el asunto del misterio, y el misterio ya lo sabemos todos, amigos, es amplísimo. Ahora conectaremos con Nacho Ares para ver qué ha dicho la historia, qué ha dicho la antigüedad, que también tiene reflejo de todo esto. Pero ¿por qué, me pregunta mucha gente, se ponen de moda ciertos asuntos? Por ejemplo, los ovnis parecían enterrados y más que enterrados, ¿verdad? Y de pronto han tenido como un resurgir asuntos que llamaban tanto la atención y que creo que por saturación se han gastado, todas las tramas del Código Da Vinci, templarios, incluso sociedades secretas, pero el asunto de la conspiración todavía se mantiene ahí. Esa sería mi apuesta para el 2011 en cuanto a temas que van a interesar, y quizá la ciencia vista un poco con misterio, los acontecimientos que están hallándose constantemente en el espacio, por ejemplo, o en nuestra propia Tierra, van a ser importantes. Hacemos esa ronda. Javier, ¿tú qué opinas? Claro, bueno, la conspiración es que vale para todo. En realidad es una óptica con la que tú puedes poner tu mirada en cualquier cosa, bien sea antigua o contemporánea o incluso futura, ¿no? Así que, evidentemente, la sociedad se va volviendo más y más conspiranoica, porque tienen más fuentes de información, porque las fuentes de información son cada vez también más contradictorias, y porque en medio de ese marasmo de corrientes informativas, pues hay muchas opiniones que terminan decantando la balanza hacia un lado o a otro. Yo sí veo también que la conspiración va a ser importante, y que van a ser muy importantes y cada vez más las preguntas que se haga el ciudadano respecto a los grandes acontecimientos sobre los que se ha construido su propia historia o la historia de su país. Decíais el 11M, perdón. Indudablemente, sobre eso va a haber muchas preguntas en los próximos años y va a salir mucha información a ese respecto de todo tipo, ¿no? Pero también conviene que retrocedamos a otros grandes acontecimientos del pasado que ocasionalmente emergen como si fuera la punta de un iceberg que no termina de mostrarse a la opinión pública. Por ejemplo, el 23F, ¿no? Que también es uno de esos acontecimientos clave en la historia de este país y que sigue generando literatura. Hace poco se publicaba un libro, ¿no?, sobre esta cuestión, desvelando nuevos datos sobre quién podía ser el elefante blanco, el hombre que coordinó toda esta operación del 23F, ¿no? Y Javier, por cierto, hablando de lo que hemos dicho de Wikileaks, de la ronda anterior, tú, exactamente, a nivel de misterio, ¿qué material te gustaría tener en las manos? Personalmente, Wikileaks ha sacado un cable sobre tal misterio, en España, por ejemplo. ¿Te gustaría alguno en especial? Pues mira, digamos que me motivaría mucho leer algún cable sobre los supuestos experimentos que se hicieron en época de Carrero Blanco para poner en marcha una bomba atómica en España, ¿no? Siempre se ha rumoreado este asunto, que podía haber un programa nuclear secreto a ese respecto. Bueno, pues algo que lo confirmara. Pues o lo desmintiera. Que desclasificaran las conversaciones que tenían los guardias civiles que estaban vigilando la casa de María Gómez Cámara. ¡Hala! Ahí es nada. Jolín, lo que se sabe de Belmez que Claro. nunca hemos llegado a tocar.
¿Qué cara se le ha puesto ahí? Que yo que le estoy viendo desde este lado, soy el único que le acabo de ver. Lo que decía Carmen Polo de Franco, cuando llegó a Belmez, bueno, repasemos. lo que investigaban los guardias civiles allí, señor. cuando llegaron... Sí, señor. Y el interrogatorio que se le hizo al alcalde. Todo lo que no sabemos. Clasificar eso, pues lo mira, que denominamos como Operación Tridente. Ahí, Wikileaks Latino, ahí se lo dejamos en el Pues aire. no, a ver si empieza. o el OVNI, por ejemplo, que vio a Adolfo Suárez, ¿no? En el avión presidencial, volviendo de Alemania, poco después de los incidentes de Manises, y que parece que le afectó, pero él nunca ha querido hablar de este asunto. Bueno, pues aparece citado en algún documento desclasificado ya por el Ejército del Aire, pero no se ha ampliado nunca esa información. Y caramba, no deja de ser llamativo que el presidente de la transición, este hombre clave también en la historia de este país, estuviera tan cerca del fenómeno OVNI, tan vivo en aquellos 80. Pues fijaos que yo pienso que si se publicaran estas cosas no aportaría muchos más datos de lo que probablemente ya sepamos. Hablo del tema OVNI. Interesante reflexión. Porque hay una doble pregunta, Luis, permíteme, todo el mundo a mí me la hace en entrevistas y demás, es ¿demostrarán la verdad de los OVNIs quienes tienen documentos sobre OVNIs, por ejemplo, en nuestro país, militares, Guardia Civil, que por cierto uno de mis anhelos sería luz sobre los archivos de la Guardia Civil Rural de España? Bueno, la Guardia Civil evidentemente es rural, está en el campo español. Ellos son los que tienen de verdad casos impresionantes, que no ha habido jamás una luz, una linterna, un haz mínimo entrando en ellos. Lo que sabe esta gente. Pero claro, a lo que vamos, Luis, la gente cree que saber es saber la realidad del fenómeno, y yo creo que tendrán casos. Pero saber la realidad del fenómeno, no, por lo menos yo no me lo creo. Pero algunos documentos tal vez te explicarían el ser de Talavera, por ejemplo, que podían ser, o esos interrogatorios que se hicieron y que nunca han salido a la luz, ¿no? Pero yo estoy ahí con Luis, que le he interrumpido, en el asunto de que hay una sensación de que los poderes tienen conocimiento de qué es, por ejemplo, el fenómeno OVNI u otros fenómenos. Claro. Yo creo que tienen información, pero conocimiento de la esencia... Eso es lo bonito de todo esto, ¿no? El misterio, que nadie tiene ni idea. Es decir, el sistema no, ni puede protegerte, ni puede explicarlo, y como no puede explicarlo, pues tampoco pienso que lo oculten, ¿eh? Yo muchas veces hablando con militares sobre todo esto, dicen es que no hay una conspiración. Muchas veces se trata de hacer creer que hay una conspiración detrás por ocultarlo, por tal, no sé qué. Bueno, en algunos casos como sí. periodista, si lo hubiera te la van a contar. Es que también... No, pero ¿qué sería? ¿Que tenemos el OVNI de Roswell en los bajos del Ministerio del Aire? Eso sería lo único, es decir, tener un objeto físico, ¿verdad, Javier? Por ejemplo, con tripulantes, eso para mí ya sería una cosa importante, pero yo creo que no es para tanto, y lo que hay son informes concretos, muy interesantes, que al final terminan, no sé, Javier, cuál es tu opinión, en las siglas OVNI, que es quedarse como estábamos, tener la confirmación de que los ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, tienen casos de este tipo, pero ¿quién nos va a resolver qué son los OVNIs que ahora vuelven a estar de moda? ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil? Bueno, piensa que el fenómeno OVNI es una herramienta muy útil también para los gobiernos, es decir, que en un momento determinado pueden desviar el foco informativo hacia cuestiones de este tipo que terminan no conduciendo al final a ninguna parte digamos muy luminosa o muy clara, y apartándolo de otras cosas que nos quieren ocultar. Esto es una técnica, bueno, tan vieja como la humanidad. Hombre, algún misil, ¿no?, que se ha escapado y OVNI. También para disfrazar efectivamente pruebas balísticas sobre núcleos de población, vuelos de aviones, por ejemplo, con armas nucleares sobre zonas pobladas. En fin, todas estas cosas se han hecho, es decir, se sabe que esa técnica se ha utilizado, la técnica de desinformar, o incluso la de probar un prototipo secreto en un determinado lugar, en una determinada región, y para que el enemigo no preste demasiada atención a esas pruebas, los propios militares son los que inundan los medios de comunicación. Esto sobre todo se ha hecho en Estados Unidos, con noticias de OVNI, 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 para que, en fin, cualquiera pues piense que bueno, que aquello es una noticia de marcianos, entre comillas, sin ningún interés o sin ninguna importancia, y el secreto militar quede cubierto. Vamos a hacer una cosa, compañeros, a estas alturas de este interesantísimo debate de reflexiones que, como decíamos, con tanta vorágine, tanta documentación, tanta información de lo que pasa, a veces está muy bien pensar sobre lo que pasa. Y ha habido una incorporación, decíamos, este año, que es la de Nacho Ares, nuestro compañero que nos escucha en León, que es una incorporación doblemente curiosa. Primero, a mí me llama mucho la atención, en su categoría de director de revista de arqueología, de hombre dentro también en muchos aspectos de la ortodoxia, de la investigación de la historia, pero que le ha echado redaños y no ha tenido ningún problema en sumergirse en lo más hondo del misterio clásico. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos de los casos que ha cubierto Nacho, por ejemplo, hablan de encuentros con seres, algunos muy olvidados, como el caso de Sangonera la Verde en Murcia, donde unos niños ven algo impresionante, una figura impresionante física, un objeto redondo, el pueblo asiste a la huida de ese objeto, año 79,
y Nacho encuentra a los testigos 30 años después y lo cuentan exactamente igual, con el mismo miedo, sin desdecirse en nada, con la misma impresión. Y me gustaría saber cómo es esa inmersión, y he repetido varias veces el término, en un mundo tan alejado de la historia y de lo convencional y de lo ortodoxo. Ahí está la presencia, la esencia pura del fenómeno OVNI, ¿no? En que hay testigos que no han cambiado para nada su miedo, porque ellos tenían miedo ante lo que vieron. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Feliz año, compañero. Igualmente, claro que sí. Feliz 2011. Para todos, para Carmen, para Luis, beso, Paco, Javier. Un abrazo para Igualmente, Nacho. ¿Qué tal? Feliz año. Estamos aquí junto a Yeray Martínez, el maestro Yeray, y junto a Fermín Agustí, por supuesto, y Carlos Largo, que a lo largo de esta noche, larga, haciendo un juego de palabras, nos van a contar también sus vivencias, que son muchas y no se conocen, y a veces también esos momentos de tensión, como el que vivió Santi con la Sábana Santa, forman parte de la radio. Nacho, yo te lo digo sinceramente, tú me tienes maravillado con esta doble cara en el buen sentido, y con qué valor te has metido en algunos casos, y creo también, compañero, te pregunto, ¿no?, tu momento de intensidad personal, de proximidad al misterio, porque yo, aparte de que has vivido cosas muy extrañas, aparte de esas cosas extrañas, encontrarte con la cara del misterio más clásico, más denostado por el público quizá más erudito, no sé, ha sido como ver que eso sigue ahí, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu instante predilecto de este 2010, compañero? Pues mira, yo creo que mi vínculo con el mundo del misterio nace pues en la década de los años 70, ¿no? Y en aquella época prácticamente el misterio se reducía a elementos muy concretos, ¿no? Al fenómeno OVNI, algunos aspectos también muy específicos del mundo de la parapsicología, y sobre todo por mi formación y por mis intereses ya siendo niño y adolescente, pues todo aquello relacionado con el mundo del misterio en la antigüedad, civilizaciones antiguas, etcétera, ¿no? Y quizás por eso, por haberme formado de alguna manera también en el mundo de la ufología, pues tenía ese bagaje que a mí siempre me ha llamado más la atención, quizás más como buscar una explicación al fenómeno de esas luces, bueno, que son vistas en los cielos de muchos lugares del planeta, quizás el fenómeno de los protagonistas, ¿no? A mí mi interés quizás es más antropológico que ufológico. Quizás por eso me acerqué. A mí, cuando me propusiste hacer el tema de Sangonera en Murcia, pues la verdad es que me inquietó y me llamó la atención, y lo tomé no solamente como un reto, sino también como dar un paso más en esa investigación antropológica, que, como bien decías ahora, los testigos no han cambiado en absoluto ni un ápice ese testimonio que dieron en el año 79. Y si me preguntas por un tema que a mí más me ha llamado la atención en el mundo del misterio en este año pasado, 2010, pues yo me quedaría con dos. Uno de ellos no voy a insistir mucho en él, porque ya Javier lo ha comentado, fue la Sábana Santa, cuando tuve la oportunidad de verla. Que tú también estuviste allí, ¿es verdad? Tengo grabado en la memoria, en la retina, ese momento, ese flash de entrar pues por la zona por donde accedían los periodistas junto a nuestra compañera Clara Tahoces, y ver el destello de esa sábana, porque emanaba luz, tal y como estaba expuesta en esa vitrina especial. Pues parecía que parecía más que la Sábana Santa, como decíais antes, o que Carmen protestaba sobre cómo había estado hace 10 años, parecía la ventanilla de una especie de nave espacial, rodeada de oscuridad por todos los sitios, en donde solamente destacaba la imagen de ese hombre crucificado, ¿no? Yo destacaría eso, pero como digo, no voy a redundar más. Y como todos los que me siguen y me conocéis también vosotros, mi interés por la egiptología, yo creo que uno de de las noticias más importantes de este año es los resultados de ADN de Tutankamón, ¿no? Una de las figuras más emblemáticas de la historia de Egipto, que más allá de la importancia que tenga o no, o la realidad que se puede dar a esos resultados de ADN, lo que ha hecho ha sido incentivar investigaciones paralelas que, a su vez, pues pueden alcanzar conclusiones más sorprendentes en los próximos meses, ¿no? Santi, tu noticia concreta, tu misterio concreto, auténtico, dentro del misterio, no de Internet, que a ti más te ha llamado la atención en este año de trabajo. En este año de trabajo, posiblemente los dos momentos clave no han sido dos grandes noticias. Uno de ellos, y yo tampoco voy a ahondar mucho, porque me imagino que querrás ahondar tú, es que posiblemente el día que mejor me lo he pasado en este estudio,
que más me ha emocionado y que mejor programa creo que hemos hecho fue el día que hicimos el programa de Félix Rodríguez de la Fuente, que yo lo guardo como uno de los momentos inolvidables. Sí, nos lo pasamos bien, muy emocionante. Inolvidables de este año. Y lo otro, obviamente, pues es una cuestión muy personal, tampoco es actualidad, pero sin exagerar en absoluto, mi viaje a Chernóbil a mí personalmente me ha cambiado la vida. O sea, así. ¿Por qué? Porque nosotros, todo el equipo, teníamos un conocimiento profundo del tema a raíz del documental que hicimos, a raíz de ti, que de tu interés nos contagió absolutamente a todos, y teníamos un grado importante de conocimiento, de emoción, de concienciación, pero hay que vivirlo, amigo. Y si vas allí, entrar en la zona de exclusión ya per se es una experiencia, es atravesar la verja de otro mundo, de un mundo donde las reglas del mundo normal no valen, donde absolutamente todos los que están, unos 2.000 trabajadores todos los días, haciendo turnos de una semana de trabajo, una semana de descanso, con sueldos muy muy altos para lo que es Ucrania. Para hacerte una idea, es el único lugar que en un país de migrantes como es Ucrania recibe inmigración, porque no todos los ucranianos, ni un gran porcentaje, están dispuestos a trabajar allí, donde todo el mundo sabe que está tocando, respirando y teniendo un contacto muy íntimo con la muerte, invisible, absolutamente no es algo que asuste, no es algo que impresione, pero la presencia continua la percibes. Las ruinas son impresionantes. Hay fenómenos casi de feria, como aquellos siluros de 8 metros que son literalmente como cocodrilos. Tener delante el reactor, que sabes que te están contando que se está cayendo a pedazos el sarcófago. Y a veces sueñas, vuelves a revivir la historia de Chernóbil, se te queda alguna imagen que igual tiene algo de simbolismo, no tiene por qué ser la más impresionante o importante en su información, pero cuando tú recuerdas, por ejemplo, Chernóbil, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Es que todo eso que te he contado, todo eso está muy bien para un periodista. O sea, fue una bonita experiencia periodística y eso no me cambió la vida. A mí me cambió la vida la gente que vive en los alrededores. A mí lo que me cambió la vida, y con lo que sí se me queda, pues a sueños no me ha venido todavía, pero sí se me queda la mente en blanco de vez en cuando vas en un taxi, cuando estás escuchando música y la mente se te va a cosas que voluntariamente no controlas. A mí sí se me va a esas aldeas miserables, a esa gente tremendamente pobre que está allí porque no puede ir a otro sitio, que tienen que comer lo que cazan, lo que cultivan, que tienen que respirar el humo de las fogones de leña que tienen, que esa madera está impregnada de materiales radioactivos y ese humo que suelta ya de por sí es tóxico y tiene una carga radiactiva importante. Una persona que trabajaba allí, en Ivánkiv hay un centro de asesoramiento psicológico. Ivánkiv es el pueblo cercano que está más cerca, tiene unos 12.000 habitantes, es un pueblo grande. Y claro, me explicaban que la gente va allí, pues lógicamente aquejados de estrés, aquejados de depresiones, etcétera, etcétera. Y que su deber era explicarles y hacerles ver una cosa. Todos, y aquí lo hemos dicho en estos micrófonos, y no es por ser aguafistas, todos vivimos con la muerte. Todos vivimos con la idea de nuestra finitud como seres, que algún día acabaremos y iremos a otro sitio. Lo que no hacemos todos, y allí sí se hace, es tener esa idea presente las 24 horas del día. Y esa gente, sobre todo esos niños, que ya ese dedo de la parca, ese dedo huesudo les está tocando en el hombro constantemente, esa gente que me transmitió eso, a mí ahora mismo se me está poniendo el vello de punta, porque esos son los que me cambiaron la vida. Muchos amigos me preguntan en ocasiones si es un clásico también, ¿no? Si en el equipo, y sobre todo los reporteros que están más al cabo de la calle, del terreno, ¿no? Por fortuna para ellos, si se pasa miedo en alguna ocasión, porque esto es otro clásico, si se pasa esa tensión, si en algún momento de este 2010 habéis incorporado la mochila de experiencias, y se lo pregunto a Paco, a Luis, a Nacho sobre todo, a los tres,
porque habéis tocado todo tipo de temas. Un año son muchos reportajes, muchas historias, y si eso aparece en algún momento, lo tenéis ahí anotado bien, y habéis sabido defenderos de esa sensación. Desde luego, el que diga que no miente, porque se viven muchísimas situaciones. Yo me acuerdo, quiero acordar de todos mis compañeros, tanto cámaras como ayudantes de cámara, que muchas veces su trabajo no se reconoce suficiente. Nosotros tratamos de hacerlo siempre en Cuarto Milenio y Milenio 3, pero a veces se juega en el tipo y a veces pasamos miedo todos juntos. No estamos hablando de un miedo sobrenatural, porque en eso cada uno es libre y cada uno puede creer lo que quiera. En nuestro equipo hay personas más escépticas y menos escépticas, gente más crédula y menos crédula. Pero sí es verdad que nos enfrentamos a situaciones muy extrañas. Yo quiero recordar, por ejemplo, un reportaje del año pasado que a mí me impresionó, y fue el de la campana del infierno. Fíjate que un tema de un director de cine, Claudio Guerín, que muere presuntamente en una especie de suicidio muy extraño, en una iglesia también muy extraña que tiene solo una torre, la otra está inacabada y que nunca se ha terminado, que vamos allí sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar, que nos atienden perfectamente allí en Noya. Y fíjate esa llamada que se hace siempre para pedir permiso pues al sacerdote, al encargado de allí de la iglesia, y que ya nos dice: no, aquí pueden ustedes venir, son bienvenidos, lo único que nosotros no nos hacemos responsables de lo que les pueda pasar a ustedes en la torre. Digo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir a sitios que están en ruinas, siempre con mucho cuidado. Y dice, no, si no está en ruinas. O sea, que el acceso no es fácil, pero vamos que no. Bueno, nos quedamos un poco... No sé, a mí me impresionó porque no esperaba que... Siempre te puedes encontrar algún problema con los permisos, porque, bueno, en fin, no quieren que metas una cámara en algún sitio. Pero aquella advertencia, en ningún momento el sacerdote nos acompañó, nos dejó allí tranquilamente dentro de la iglesia y nosotros mismos grabamos. Nosotros estamos acostumbrados a los lugares más extraños. No pensábamos que nos fuera a ocurrir nada, absolutamente nada. Pero fíjate que precisamente, y por eso me acordaba de mis compañeros, allí tuvimos un percance. Subimos allí José Alberto Gómez, el operador de cámara, y yo hasta lo más alto de ese lugar, de esa torre, donde está la campana, donde estuvo Claudio Guerín segundos antes de caerse y perder la vida, justo sabes que además, lo comentamos, hay una marca exactamente en el lugar donde cayó el director. Estábamos allí mirando, tomando unas imágenes, y el último en subir esa escalera escarpada era nuestro ayudante de cámara, Carlos Cabanillas, que se quedó tomando unas notas justo en la escalera y lo que es la torre, ¿no? Y vino una ráfaga de viento, o no lo sé, porque la verdad es que no sentimos nada, no notamos nada, y justo desplazó la tapa de esa escalera y le dio un golpe en la cabeza que yo pensé que allí... Que fue más serio de lo que en un principio... Sí, allí nos llevamos un susto tremendo. Fíjate esa pregunta que se hace inmediatamente: bueno, ¿estás bien? Y a mí cuando me dijo no, es algo que nunca me había pasado. Siempre que le preguntas a alguien, aunque haya pasado algo muy grave, siempre dice, no, sí, no os preocupéis, no estoy bien. O sea, porque aquel golpe fue terrorífico. Los segundos entre que volvimos a abrir aquella tapa, volvimos a bajar a ver qué tal estaba nuestro compañero, fueron unos segundos de tensión, y luego nos pasaron una serie de cosas. Que salimos justo de la iglesia, empezó a granizar. Todo el camino que nos llevaba desde la iglesia hasta el lugar donde íbamos a hacer la siguiente entrevista estuvo granizando. Según entrábamos en el nuevo lugar, dejó de granizar, como si hubiera sido una cosa que era granizo para nosotros, ¿no? Una serie de cosas que quizá por la sugestión, por lo misterioso del tema, esa muerte que nunca se aclaró, no se sabe si fue un suicidio, si fue un accidente, no se sabe. Y esa película tan extraña, llena de mensajes que no se saben leer, a lo mejor, que como el propio director no la pudo terminar, no pudo explicar cuál era el sentido de esa película. En fin, a mí me transmitió todo el reportaje una mala sensación, y por fortuna, pues al final Carlos, como tú decías, viajó con nosotros, terminó perfectamente el trabajo, viajó con nosotros a Madrid, y al llegar a Madrid tuvo que ir a un médico porque no se encontraba bien, porque aquel golpe había sido un golpe importante. Por suerte se quedó nada más que en eso, en un fuerte golpe. Y por supuesto Paco y el equipo que hacía ese reportaje ya jamás podrán ver la historia de la campana del infierno como una simple leyenda. Es lo que tiene el misterio. A la vuelta vamos a escuchar a Nacho Ares. Nacho tuvo otro percance bien curioso, y con la sensación, ¿no?, de estar cerca de algo difícil de explicar. A ver qué nos cuenta Javier, que creo que también ha sentido el misterio muy de cerca en algunas expediciones. Y este año. Este año, efectivamente. Y a ver qué nos cuenta Luis y qué nos cuenta Carmen también, porque este año pusimos en movimiento una serie de reportajes
no sin polémica, ¿verdad? Y este año, hablando de Año Nuevo, tú no te libras y también cuentas la tuya. Yo también, sí, yo tengo una que además, mira, yo tengo un momento de esplendor que suena así, suena así. A ver Ahí si lo dejamos. A ver si lo adivináis, Alguien golpeándose con las dos manos diciendo realidad, realidad, realidad. Volvemos ahora. Continuamos repasando este año apasionante, 2010, un año lleno de misterios, de noticias, de acontecimientos y también, hay que decirlo, un año donde nuestro equipo estuvo muy próximo a las tensiones y sensaciones del más puro y duro misterio. Despedíamos la primera hora con Paco Pérez Caballero y sus vivencias en la torre de la campana del infierno, que no es poca cosa. O Santiago Camacho, notando como él decía en la descripción, parecía una descripción de un cuadro de Bruegel, ¿no?, del Bosco, el dedo huesudo de la muerte tocando la atención de las personas allí en el mundo muerto de Chernóbil. Pero sin duda, uno de los instantes que ahí quedan, y que se vivieron sin duda con auténtica emoción, y yo no sé si con dosis de miedo, de inquietud, que se siente exactamente en ese instante, es el vivido en las Islas Canarias por el equipo de nuestro compañero Nacho Ares. Hablo de equipo desplazado, siempre van un cámara, ayudante de cámara y un reportero, que también tiene podríamos hablar de eso, Paco, también tiene un significado, porque yo te he visto a ti, por ejemplo, en poblados sin un alma, Muga, estoy recordando, en las llanuras de Burgos, lugares que luego cuando los vemos en cámara, claro que impresionan. También es cierto que ir con dos compañeros no es lo mismo. Claro, ¿no? Eso genera una especie como de confort mental, ¿no? Sí, pero tú sabes, que siempre lo contamos además, que siempre hay unas horas, unos momentos en los que los cámaras están trabajando, obteniendo imágenes, y nosotros los reporteros nos vamos a vivir determinados lugares. Por ejemplo, me acuerdo ahora del fuerte de San Cristóbal, donde yo me fui a recorrer el fuerte, la cárcel, yo solo, y me metí en la celda de castigo, y porque creo que tenemos esa obligación, ¿no?, de vivir. Bueno, pero sabes que hay alguien más, eso es verdad. Hombre, eso es indudable, pero es que también te digo que hay muchos sitios donde hemos entrado que si no fuéramos con alguien más, no iríamos. Pues ahora me lo cuentas, porque luego hubo ese formato diferente de cámara en mano que también nos reconciliaba con la soledad en un reportaje. Aunque técnicamente fuese inferior, estábamos solos y queríamos sentirlo. Lo pasaron francamente mal, creo, nuestros compañeros, lo contamos con detalle hace muy poquito tiempo, pero vamos a intentar traducirlo en titulares para todo el público que no asistió, digamos, a ese programa radiofónico. Nacho, en las Islas Canarias, en una casa que yo titulaba como la casa de los disparos, para hacerme una idea de todo lo que pasaba, hay un instante, compañero, en el que, bueno, pues el misterio envuelve la escena, y cuando pasan estas cosas es tan difícil de contar, tan difícil de explicar, que yo no sé cómo lo vive una persona también acostumbrada a ese otro mundo, como decíamos, más científico, más de datos, como es el de la arqueología o la historia. Te viste envuelto en una situación que parecía un poco de película, ¿no? Pues sí, mucha gente cuando llegamos a un sitio para grabar un reportaje, etcétera, la aceptación del programa es curioso, pero es muy grande. Son temas que aparentemente lindan lo científico con lo paranormal, etcétera, pero tienen mucha raigambre en la gente, ¿no? Y es curioso que también muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿y habéis visto algún fantasma? Y tal, cosas así, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta que les hacen a todos los reporteros de Cuarto Milenio. Y en la Casa de los Disparos, la Casa del Pánico, que a mí me comentó en su momento José Gregorio González, y que ya, como bien decías ahora, hablamos en profundidad hace un par de semanas aquí en Milenio 3, pues es el típico lugar, la típica casa abandonada, pero abandonada de verdad, porque está en una loma del monte El Moquinal, al norte de Tenerife, rodeada de una vegetación frondosa, inaccesible, pero cuando digo inaccesible es realmente inaccesible, porque está al borde de un barranco que tú no eres consciente del barranco, porque está todo cubierto por la vegetación. O sea, no te das cuenta de las caídas que hay, porque hay árboles por todos los sitios. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue que el antiguo camino que había para llegar hasta allí
a mí porque nuestro amigo José Gregorio González me decía que eso era un camino, pero es que estaba totalmente cubierto por vegetación, árboles caídos de las tormentas de las últimas semanas, etcétera. Y llegas a un lugar realmente abandonado, donde no viven ni ha pasado ningún alma durante más de las 3 últimas décadas, donde se oyen leyendas, tradiciones de que efectivamente allí se realizan rituales de santería, donde es cierto, y esto está algo constatado, donde ha habido asesinatos. La Guardia Civil es allí muy cerquita donde donde acabó con la vida de Dámaso Rodríguez Martín, el famoso asesino El Brujo, uno de los que tuvo en jaque a la Guardia Civil en el año 91, que fue necesario incluso el que un equipo de operaciones especiales de la policía de la península fuera hasta Canarias para intentar atrapar a este asesino, porque se desenvolvía como pez en el agua en un lugar donde él había nacido, en donde conocía al dedillo, y que tiene pues todos esos ingredientes que convierten un lugar en algo totalmente mágico y afín a nuestros temas, podríamos decir, ¿no? Y durante ese rodaje, quizás condicionado, quizás un poco sugestionado por esas historias que has leído, esa documentación con la que has contado para preparar el reportaje, te ves protagonista de muchos de esos sucesos que te han contado, ¿no? Estás en medio de la noche y empiezas a escuchar disparos. Claro, ¿quién va a cazar a las 8 o las 9 de la noche cerrada, lloviendo ahí en el Moquinal, ¿no? Y claro, el miedo es libre, como decía Paco en la hora anterior, ¿no? Pero es cierto que empiezas a reflexionar sobre, desde el punto de vista antropológico, me atrevería a decir, también insistiendo un poco en la idea que planteaba en la hora anterior, sobre la realidad o no de ese tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos vernos arrastrados por la fenomenología que rodea, en este caso, a una casa, también llamada Casa de Franco. Tiene otros motes por una serie de... la intrahistoria también del lugar. Pertenecía a un alto mando del gobierno de Franco en las Islas Canarias, y todo eso lo pudimos vivir gracias también a los reflejos de Raúl Álvarez. El cámara pudo seguir grabando prácticamente en vivo, ¿no? Una vez que lo veíamos luego en los monitores en 4, pues la verdad es que es una experiencia realmente, desde mi punto de vista, única. A mí nunca me había pasado nada parecido. Es cierto que todos salimos indemnes, no sucedió nada. Pero hay un momento en que os percute algo, ¿no, Nacho? Recordábamos que sobre todo uno de los compañeros, querido compañero Nando en Canarias, recibe hasta un impacto fortísimo que le deja un hematoma, y imagino que esa tensión en un equipo en plena noche tiene que ser impresionante, ¿no? Claro, porque estábamos grabando una entradilla con José Gregorio, y el primero en recibir un impacto fue Raúl, el cámara, ¿no? Claro, miramos arriba y arriba no había nada. Digo, pues a lo mejor es un fruto que ha caído de uno de los árboles que hay por aquí. Quizás quieres pensar eso para no pensar otra cosa. Y al minuto, cuando retomamos la grabación, es que ni pudimos comenzar a retomar la grabación, porque un impacto desde uno de los laterales golpeó en el cuello, en el lado derecho del cuello de Nando. Como bien dices, en las imágenes se puede ver perfectamente el hinchazón que le provocó. Y el ruido, el sonido como de unas voces, en primer momento nos hizo pensar que alguien había allí. Pero claro, lo primero que piensas, dice, hace falta estar un poco loco para llegar a un sitio en las condiciones de frío y de lluvia que había, donde nosotros tuvimos que dejar para el único camino que llevaba hasta la casa. Pues estaba a unos 20 minutos cruzando un bosque, pero un bosque que eso parecía el Amazonas. Es que era como un viaje al centro de la tierra. Era algo realmente increíble, y como digo, noche cerrada, aunque fueran las 8 de la tarde. Y salimos con las antorchas. Allí no había absolutamente nadie, no escuchamos nada, y luego al bajar ya, y cuando continuamos la grabación, es cuando escuchamos el primero de los disparos, ¿no? Y eso es lo que te hace, como decía antes, sumergirte, ser protagonista de esa historia, de esa leyenda, de esa fenomenología que caracteriza a un lugar encantado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo creo que fue algo muy, muy especial. Nacho Ares, que es un auténtico honor contar contigo, que te felicitamos no solo por los logros en la radio y en la televisión en Cuarto Milenio, sino por esos datos de audiencia impresionantes de ese programa hermano que va justo después de nosotros, y que hemos conseguido, creo que, un bucle
muy interesante las noches de fin de semana, las noches de los sábados en la cadena SER. Gracias a Milenio, y luego Ser Historia con Fermín Agustí, protagonista indiscutible. El rey de la noche. El rey de la noche en la cadena SER es él, lo sabemos todos. Nacho, muchas aventuras, gracias compañero, a disfrutar, un abrazo muy grande, feliz año. Feliz año, un abrazo muy grande para todos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Nacho Ares, que ya lo contó con todo tipo de detalles, Nando Rodríguez, José Gregorio González, varios impactos de algo que no saben bien, que deja una marca en la noche, en ese lugar donde la leyenda habla de los disparos. No es habitual que pasen estas cosas y es sorprendente, no sé qué opináis, compañeros, Javier Sierra también por supuesto, que un hombre del talante de Nacho viva estos acontecimientos, ¿no? Me parece maravilloso. Pues mira, Iker, pasa que vamos siempre con la impresión de que nunca nos va a ocurrir nada, que el misterio nunca se va a encontrar con nosotros por mucho que lo busquemos, y de vez en cuando el misterio nos da una bofetada, nunca mejor dicho, y nos encontramos con una pedrada en el cuello. Pobre Nando, nuestro abrazo, porque se asustó, y Nando es un tipo fornido, y todo el cuello con una inflamación, un moratón, produciéndose todo eso en la noche y escuchando los disparos y no saber qué ocurre, y la leyenda, en fin, Luis, Paco, Javier, no sé si habéis estado en situaciones tan al límite vosotros, ¿no? Hombre, no es para menos de asustarse, lo que pasa es que suelen ser siempre, como dice Carmen, ¿no? Parece que el misterio... Parece que estás tan acostumbrado a ir a tantos sitios ya que es como de nunca va a pasar nada, ¿no? A veces pasan cosas, ¿no? Pero suelen ser más sutiles. Lo que cuenta Nacho es interesante. De hecho, bueno, para mí es de todo crédito, conociendo a Nacho como le conozco, ¿no? Y no sé, no deja de ser una de esas cosas que dices, bueno, qué bien, ¿no? Menos mal. De vez en cuando alguna vez salgas, lo mismo, pues no sé, pasa otra cosa. Siempre, además, también hay que decir, nunca llega a ser de un extremo... terrible. Yo siempre pienso de todos modos que este tipo de fenómenos son de un corte, cuando digo psicológico no digo que no sean reales, ojo, pero como que son más sutiles, no es tan... Mira, yo te voy a decir una cosa ahora mismo, una de las mejores definiciones que yo he escuchado este año, yo lo voy a decir como lo siento, es una de esas reflexiones que estamos acostumbrados todo este equipo, que llevamos muchos años trabajando juntos. Es más, haremos alguna cosa hasta para reírnos de nosotros mismos, que a veces hay que hacerlo sanamente, pero ya hacia final de temporada, recordando historias. Pues imaginaos a Luis en el año 96-97 hablando en la radio, o a nosotros, es decir, llevamos muchos años juntos y nos conocemos, y Luis tiene sus momentos de reflexiones nebulosas, ¿verdad, Paco? Donde los significados junguianos son difíciles de interpretar por el común de los mortales. Lo entiende él, lo sí, que dice. Sí, y ahí la genialidad. Pero os voy a decir una cosa. A mí una de las mejores definiciones que me han llegado este año es en uno de los reportajes impresionantes que yo pude compartir en una parte, que son los sucesos de Órbigo, esos niños muertos en el agua, ese shock brutal que recibe un pequeño pueblo, Santa Cristina de la Polvorosa, y luego acontecimientos posteriores. Pudimos conocer al testigo, yo creo que de todo crédito, que contaba una historia de horror absoluta. La caravana en mitad de la noche, la familia dentro, moviéndose la caravana, y luego decenas, cientos de pequeñas manitos negras en un lugar que ellos no sabían que era el de la tragedia, y donde prácticamente 40 niños habían perecido dentro del autobús cayendo a un pozo. Bien, pues en aquel reportaje Luis dijo algo impresionante, y es que estaban en la campiña, estaba con su perra para probar como un animal podía captar si ahí había algo o no, y que en un momento escuchas algo, Luis, en un momento escuchas una algazara, como dirían en las urdes, sí. un algo que se aproxima, y tú dijiste algo que me impresionó, y es, si tú entras en pánico, si tú entras en ese miedo, es como si el fenómeno que hay allí, sea cual sea, y el nombre sea algo remoto y desconocido para nosotros, crezca, se manifieste, se amplifique con esa propia energía que reside ahí y que es el miedo de los demás, como un trampolín. A mí me pareció, de verdad, una definición excelente, y tú estabas allí, sí, y hay que decir que también escuchaste cosas en este 2010. Sí, sentí miedo, claro que sí, esa fue una de ellas, ¿no? Estando ahí en la tienda de campaña, lo de llevar a Suiza a mi pastor alemán allí fue, bueno, no voy a decir trampa, ¿no? Todo lo contrario. Cuando voy de acampada siempre me llevo al perro, es una pasada llevarse un perro de acampada, ¿no? Tengo una seguridad... y las imágenes eran espectaculares, claro. La mirada. Depende de qué tipo de perro, porque yo me llevo a los míos y estoy más insegura todavía. Más insegura aún. Pero era impresionante la mirada en la visión nocturna de Susu, de la perra, claro. Vigilando el campo la noche. Qué fuerza tenían esas imágenes de visión nocturna. Aparte que tú conoces a tu perro, ¿no? O sea, un poco la cuestión es, te llevas a cualquier perro y dices, bueno, el perro, pues, oye, le ha dado cualquier aire, ¿no? Pero cuando es tu perro no es así.
Y lo que sí que es increíble es, dices, joder, tantas veces hemos ido a la gente a hablar de estas cosas y de repente te pasa. Y cuando te pasa dices, vamos a tratar de encapsular este momento para analizarlo hasta el más mínimo detalle, para ver cómo se produce y para tratar de comprenderlo, ¿no? Y lo mejor de todo, o sea, tratar de explicarlo desde cualquier perspectiva que podamos encontrar, porque esa al final también es nuestra labor, ¿no? Y yo sí que recuerdo ese momento en el que parece que se empiezan como a ir, como si suben un volumen, además, ¿no? Se empieza a ir una algarabía de gente en la otra orilla, como un eco de otro tiempo, además, porque no es que esté ahí, está como en una especie, y encima tú estás en la interfase del sueño, que es lo que yo decía, que para mí es una de las cosas, claro, después de lo que ha contado Nacho Ares no tiene ningún sentido, pero parece ser que ese es el espacio en el que pasan todas estas cosas, o muchas de ellas encuentran ahí su lugar, ¿no? Y como vino, claro, yo dije, no puede ser. Entonces, pero además no puede ser, sí que es cierto que me asusté, llamé al cámara, estaba en otra tienda al lado, y al ayudante. Estaban dormidos, me dijeron, ¿qué pasa, tío? Estamos durmiendo, déjanos en paz, tal, pero lo habéis oído, tal. ¿El qué? Digo, vale, no lo están oyendo ellos, ¿no? O sea, pero sin embargo yo dije, bueno, o yo me lo estoy soñando, pero en ese momento, claro, observo al perro, yo me incorporo, observo al perro y el perro está en alerta, que cogí la cámara, me puse a grabar y estaba en alerta el perro, ¿no? Y dije, qué curioso cómo se ha producido este fenómeno, y lo que sí que tuve la plena grabado, certeza, porque sí, la imagen de Susu mirando la oscuridad y no con cara de inquietud es impresionante. Pero fíjate, no se oye nada en la grabación de la mini DV, no se oye nada, eso está en alguna parte. No voy a decir de tu cabeza, porque podría sonar como que, bueno, en un momento te ha dado una locura transitoria, o es una ensoñación, que bien podría ser también. Pero qué casualidad, ¿no? Que tantas descripciones... Que lo capte el perro también. Claro, y sobre todo que tantas descripciones a lo largo de la historia vengan precedidas por una algarabía, que es como eso que se habla tantas veces de la tropa de Odín, o de la hueste, ¿no? O de la, no sé cómo se llama ahora en suizo, pero bueno, es igual. Y viene en las urdes hablan de apariciones con una algarabía. Un sonido de cascabeles, un sonido de gente riendo, pero además es que tú dices, estamos un poco sugestionados porque claro, tantos niños muertos, y de hecho lo estábamos. Dices, lo más probable es que no oigas una algarabía de gente haciendo fiesta, sino más bien al revés, lamentos, llantos, tal, es decir, la sugestión no iría por ese camino, y sin embargo se oyó así. Pero si tuviera que destacar un momento difícil, bueno, no sé si difícil, ¿no? Pero oscuro, y creo que he hecho un montón de reportajes muy oscuros en las 6 temporadas de Cuarto Milenio, véase Crowley, sus 2 casas, Toledo, ¿no? El Papa Negro, que también fue muy denso, ese rodaje, es Over el Salzberg, cuando estuvimos en el Nido del Águila, en los Alpes de Baviera, y estuvimos en la red de túneles que Hitler mandó construirse en ese pequeño reducto del Tercer Reich como un segundo cuartel general importante, y entrar en su búnker y estar en los cimientos de su casa y ver que la gente sigue haciendo rituales allí, ¿no? Tienes una sensación extraña, ¿no? Es decir, algo muy malo ha estado aquí y ha dejado su impronta, ¿no? Javier Sierra, compañero, el testimonio de Nacho Ares, impresionante, con más testigos de toda confianza, siendo casi agredidos por algo, o esas voces del río Órbigo que atemorizan a Luis y su perro. Son 2 instantes del misterio tan cerca, tan próximo. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu vivencia personal, no? Hombre, a mí me impresiona que Nacho esté contando estas cosas, porque yo lo conozco desde hace muchísimos años, he viajado con él a algunos lugares de misterio, siempre he discutido con él, porque es el más incrédulo de todos mis amigos. De hecho, él y yo, eso no lo sabe mucha gente, pero nos conocimos discutiendo sobre cuestiones relacionadas con Egipto y con la Esfinge en concreto, ¿no? Así que, de repente, que él haya tenido esa experiencia, pues hombre, aparte de sobrecogerme, yo me alegro porque a partir de ahora Nacho supongo que se tomará estas cosas con mucha prudencia, ¿no? Y qué impresionante además, porque no es un caso cualquiera, ¿eh? O sea, no lo es. Coincide, encaja perfectamente pues con la leyenda que se contaba allí, y lo viven y llegan a pasarlo francamente mal. Y luego es historia de Luis, es decir, el misterio ha estado ahí. Tú lo has vivido de otra forma, y creo que la viñeta que tú reservas para este 2010 es una especie como de autosuperación y de estar también, se puede decir, no muy lejos de la posibilidad de fenecer en mitad de la más absoluta nada, ¿no? Pues sí, además, en un año como el 2010, estar el 10 de octubre, es decir, el 10 del 10 del 2010, tratando de dar el último asalto a la cumbre del Monte Ararat, que son 5.165 metros de altura, en medio de condiciones invernales, y acompañado por un escalador de raza como es César Pérez de Tudela, pues ha sido
para mí el momento personal más duro, pero a la vez, y estas cosas suceden a menudo, más enriquecedor, porque a 4.650 metros de altura, aproximadamente unas 2 horas después de hacer una conexión en directo desde aquel mismo lugar con vosotros. Mítica, efectivamente. Cerramos el programa Milenio 3 con una conexión desde las alturas del Monte Ararat. Pues a unas 2 horas después teníamos que decidir, pues casi como si fuera una ruleta rusa, entre la vida y la muerte. La escena te la pinto de la siguiente manera. 4.650 metros, niebla, no se veía más allá de 1 metro, más o menos, de distancia, es decir, que en cuanto te alejabas de César o del guía kurdo que nos acompañaba, los perdías. Y el esfuerzo era muy, muy grande porque la montaña se había vuelto muy difícil, ventisca de granizo. El suelo estaba congelado, los crampones tenían que hacer huella en la nieve para poder seguir avanzando con mucha dificultad. Y en un momento dado, junto a la bandera que indicaba, hay un pequeño banderín allí que nos encontramos como si fuera fantasmal en medio de la niebla y que indicaba esa cota de altitud. Nos detuvimos a descansar y tuvimos un parlamento, César Pérez de Tudela y yo, bastante impactante visto desde fuera. Teníamos que decidir si avanzábamos hacia la cumbre o si descendíamos, y valorar los riesgos y el premio de una u otra actitud. El premio de hacer la cumbre era el premio del deportista, ¿no? Decir, hemos coronado el Monte Ararat, 5.165 metros, qué grandes somos. No íbamos a encontrar el arca, eso es lo que a mí me preocupaba, porque la niebla nos impedía ver nada, es decir, que aunque hubiera estado a 3 metros de nosotros no nos hubiéramos encontrado con ningún resto arqueológico, era imposible ver nada. Era imposible también encontrar rastros, que era una de mis preocupaciones, de madera petrificada, porque la nieve había cubierto por completo el paisaje y no íbamos a encontrar nada. Pero sobre todo lo que teníamos que decidir es si ascender y correr el riesgo, como decía César, de poder permanecer 24 horas en la cumbre aislados por la tormenta, haciendo vivac y sin agua, sin provisiones, en fin, sin nada, o emprender el camino de regreso y salvar la vida. Eso que parece una decisión fácil, allá arriba no lo es, porque te puede el ímpetu y el entusiasmo, y el haber hecho todo ese esfuerzo para estar allá arriba, para darte la vuelta en ese momento, es muy duro. Pero decidimos finalmente regresar. Y cuando lo hacíamos, se fue quedando como un sombrero encima de la cumbre del Ararat, unas nubes cada vez más negras y negras. La tormenta se desató por completo y no fueron 24 horas el tiempo que estuvo cubierta la cumbre, sino que fueron 72. Es decir, que tomando aquella decisión allá arriba, todo el grupo salvó la vida. Cuando uno hace estos programas, cuando llega el final de un año y el inicio de otro, también toma conciencia, escuchando a los compañeros, de la cantidad de vivencias, ¿no? De las intensas vivencias, de grados y sutilezas tan diferentes. Y uno vuelve a sentirse absolutamente privilegiado por poder estar en este grupo y porque este grupo sobreviva en un mundo tan material, tan alejado de lo épico, tan absolutamente pegado a las cosas más primarias, y tengamos instantes dignos de la novela, ¿no? Instantes casi artísticos, como han ido contando cada uno de nuestros compañeros, tan diferentes como ellos mismos, pero un mosaico de aventuras, en un mundo tan falto de aventura y de fantasía. Qué bonito es, después de 6 años, después de 6 veces hacer este programa, decir, y nosotros seguimos absolutamente a contracorriente, como si fuésemos unos enviados que quieren decir al mundo que estas cosas tienen que vivirse y contarse. Como siempre, un honor tu incorporación definitiva, de alguna forma, aunque siempre has estado ahí, a la nave radiofónica y televisiva. Un fuerte abrazo, amigo. Sin duda será tu año, el 2011. Un abrazo grande. Va a ser un gran año, desde luego que sí. Iker, y si me permite solo un pequeño apunte, un recuerdo, es solamente un pequeño recuerdo. En este programa que se está tornando tan entre la vida y la muerte, un recuerdo para 3 grandes nombres que nos han dejado en el 2010. Perfecto. Que son Lawrence Gardner, que fue el autor de un libro titulado La herencia del Santo Grial, que fue muy famoso y que influyó también en Dan Brown, y bueno, un personaje dentro de ese mundo, que reinterpretó el famoso Enigma Sagrado en su momento con gran éxito. Él murió el 12 de agosto. El 9 de octubre nos dejó Zecharia Sitchin, el autor del 12º Planeta y tantos libros de lo que se llama en ciertos círculos astroarqueología, en otros paleoastronáutica. Bueno, pues ese autor nos dejó también. Y hace unos días, Iker, a principios de diciembre, el 7 de diciembre, nos dejaba Jean-Charles de Fonbrun,
el intérprete de Nostradamus, nada menos. Así que, bueno, descansen en paz y buen viaje. Buen viaje para ti también, compañero. Un abrazo muy grande, Javier. Hasta pronto. La verdad, qué historias, qué recuentos. Yo decía aquello de la mano así, realidad, realidad y realidad, porque evidentemente uno de los momentos álgidos que yo he vivido es ese recientísimo reportaje en el que hablábamos en la televisión y también en la radio de los sucesos de Burgos, Villarcayo, Quintana Ortuño, aterrizajes de objetos, y el encontrarte de nuevo con esa pasión de la gente auténtica. Y como hablaba antes Nacho Árez de Sangonera la Verde, un caso del 79, pues aquí un caso del 75 donde los testigos tenían inmaculado el miedo. Ese gran Bruno Lurachi, ese gran personaje que nos decía una frase que Javier y yo repetimos mucho ahora, que es: Sito, ¿has visto esta luz? Y cómo sale corriendo y ya no vuelve de cazador, vamos, ni arrastras. Y cómo el otro cazador, Pablo Casado, un hombre fornido, valiente, se deja la escopeta, y los cartuchos mejor dicho, y se lleva la escopeta casi temblando, y que van en el coche a todo lo que daba el acelerador, porque aquello parecía algo de otro mundo. Bueno, pues encontrarnos en la campiña con esa gente que lo recuerda de esa forma es tan emocionante, te reconcilia tanto con los misterios antiguos, y además te reconcilia con un misterio físico, que esto ya es alucinante. O sea, nada de psicológico, junguiano en este caso, no, físico, puro y duro. Pero también ha sido el año, la temporada del año, en el cual en la televisión, sobre todo, hemos puesto en marcha esos reportajes solitarios. Hemos hecho unos cuantos. Y buscando precisamente esa sensación. Evidentemente yo recuerdo mi noche en el Museo de Cera, finalizando el año anterior, y realmente me impresionó. ¿Qué buscábamos? Pues precisamente lo que la tele no puede dar, la soledad. Cuando uno va con la tele va con cámaras, va con ayudante de cámara, hay cables, hay un tremendo lío, y eso se combina mal, hay que decirlo, con la soledad del misterio, o incluso la soledad que uno puede tener con una grabadora o entrando desde un lugar para la radio. No hay comparación. Buscando esa esencia perdida, se nos ocurrió lo de la mini DV y grabar. Y realmente, Carmen, te hiciste especialista en esa primera franja del año. Y sensaciones fuertes, sensaciones fuertes que yo no sé cuál te viene a la mente ahora, porque eso es como un juego, ¿no? Siempre viene algo a la mente, ¡pum!, lo primero. Y a mí me interesa mucho por qué la mente selecciona algo y olvida lo demás. ¿En tu caso? Pues me viene a la mente el campo de las Calaveras en Estella, me viene a la mente el frío que hacía aquella noche, lo oscuro que estaba, y sobre todo el camino hasta llegar al campo de las Calaveras. Un camino estrecho, donde no había viviendas a ninguno de los dos lados, había campos de cultivo, había árboles, y me encuentro completamente de noche con una linterna en la mano, la mini DV grabando además en ese color verdoso que te da el night shot, y siendo testigo de la naturaleza a través de un ojo pequeño que lo veía todo en verde, y me encuentro con un lugar escalofriante, con unas calaveras gigantes, con un personaje muy extraño, su creador, que se llamaba García Vidal, que fallece en extrañas circunstancias además en el año 2008, encuentran su cuerpo en el río, nunca se aclara bien su muerte. Un lugar donde además hay coches estrellados, donde hay carritos de niño atropellados, donde hay extrañas inscripciones, todas referidas a la muerte. Y fíjate, Iker, había inquietud, por supuesto, tenía mucha inquietud por estar en un lugar que no conocía, en un lugar además que bueno, es un monte, que la linterna se tenía que ver, que a esas horas de la noche no es muy normal que alguien esté vagando por allí. Miedo físico, por si alguien venía para ver quién estaba allí metido. Y miedo sobrenatural, bueno, no lo puedo llamar así, pero sí inquietud. Inquietud además porque es cuando el investigador hace este tipo de cosas, está jugando un poco con su mente. Es la mente la que me ha hecho ver que ahí hay algo, que alguien me está siguiendo, que parece que alguien viene detrás de mí. ¿Son los pasos que he escuchado los míos o los de alguien que hay detrás o los de algo? El caerme, en un momento dado, yo me caigo con la cámara en una de esas calaveras
¿Es por el pánico que estoy sintiendo porque siento el aliento de alguien que viene detrás de mí? Pues todas esas preguntas te las haces cuando estás solo en un monte, en un sitio donde lo que quiere reflejar el autor de esas inmensas calaveras es que la muerte está muy presente y que esa muerte nos puede venir a buscar en cualquier momento, que era lo que él quería reflejar. Él quería decir, fíjese, todos los días, todos los fines de semana hay accidentes, los jóvenes mueren, los niños mueren, los ancianos mueren, y yo planto estas calaveras hechas además con materiales de la propia naturaleza y también con una especie de alambres que lo recubrían. Tremendo, yo no había visto esculturas nunca así. Y ese fue uno de los momentos, fíjate, Iker, en el que yo empecé a pensar muchas cosas. Tal vez somos nosotros los que nos creamos nuestros propios miedos, o los miedos salen a buscarnos cuando estamos en situaciones en las que estamos completamente solos y desprotegidos.